Iglesia, buenas noches. Qué bueno tener este tiempo juntos y iniciando esta nueva temporada de diálogos. Así que queremos que ustedes allí en casa estén atentos y que podamos juntos aprender acerca de este tema que vamos a iniciar a partir de este día y que deseamos que edifique nuestro corazón y sobre todo lo que somos como iglesia. Así que, ¿qué tal si oramos? Amén. Señor, gracias, gracias porque es especial poder estar aquí y tener este momento, este espacio tan importante para conversar, para aprender, para ser edificados. Y deseamos que al introducirnos en esta nueva temática, tú abras nuestro entendimiento acerca de lo que significa seguirte, lo que ha significado el dar tu vida por nosotros, por la humanidad, Señor, y cómo esto impacta todo lo que somos, todo lo que hacemos, así que colocamos en tus manos nuestras vidas y deseamos que este tiempo sea de bendición para cada uno de Mm. nosotros. Amén y Amén. 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 Bueno, Daniel, yo estoy muy contento de poder ser parte de esta temporada y Ujú, arrancar hoy día con un tema tan importante, tan trascendental para nosotros como es precisamente el Evangelio. ujú, Y esta temporada estaremos abordando estos temas, cómo es que nuestra vida se puede centrar en el ujú. Evangelio. Así que va a ser muy interesante, creo que nos va a permitir estar cautivados, nos va a permitir estar muy atentos y qué bueno que podamos juntos aprender, ¿no te parece? Sí, es totalmente, totalmente. Esa es la idea y le invitamos a que allá en casa usted pueda tomar apuntes y estar atento a lo que viene con esta nueva temporada de diálogos. Así que vamos adelante. Y precisamente esta temporada arranca con un libro que a mí me encanta mucho en lo personal, en lo particular, de Robert H. Toone y Will Walker, que a lo mejor muchos de ustedes lo conocen y que se llama La vida centrada en el Evangelio. Y Daniel, ¿con qué nos vamos a encontrar en este libro? ¿Qué vamos a compartir en la trayectoria de este libro? Bueno, creo que al mirar el nombre podríamos entender un poco lo que vamos a estar estudiando, meditando, conversando, y es precisamente qué entendemos nosotros por el Evangelio, qué Ujú. entendemos que es el Evangelio. Y creo que a veces para muchos puede ser una pregunta muy común, pero que cuando se trata de responderla hay dificultad de Ujú. pronto en explicar qué es el Evangelio de una manera sencilla, pero también de una manera clara y concisa. Así que esto va a ser algo que a lo largo de estos episodios de diálogos vamos a estar tratando de explicar y conversar acerca de eso. Así es, este es un libro que consta de 9 capítulos y vamos a ir recorriendo algunos temas muy importantes como el marco del Evangelio, aparentando y cumpliendo, creyendo en el Evangelio, la ley y el Evangelio y temas tan importantes como el arrepentimiento, idolatría del Ujú, corazón, el perdón, el conflicto y la misión. Todos estos son capítulos que comprende este libro y que de nuevo yo creo que van a ser muy cautivantes y muy importantes. Antes de iniciar este programa de hoy, hablábamos con Daniel acerca precisamente de la importancia de tener una buena y una correcta definición de lo que es el Evangelio. Yo recuerdo, Daniel, no hace mucho tiempo estuve en un auditorio donde había muchas personas, entre ellos algunos pastores, hermanos, siervos, y se formuló esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? E increíblemente no hubo una sola respuesta. Hubieron muchas respuestas al respecto y eso ya no dejó de llamar la la atención. atención Ujú, en la variedad de respuestas que hay en torno a una palabra que muchos de nosotros o muchos no tienen una comprensión clara y claro. correcta. Y bueno, yo le hacía una ilustración a Daniel
y que es la que yo empleo mucho cuando he compartido este libro, y que es la siguiente. Es como si tú fueses saliendo de tu unidad o de tu apartamento, de tu conjunto, y se cruzan en el camino algún amigo, algún compañero, algún vecino, y te hace la pregunta. Y es así, porque suele suceder así. Es como imaginarnos que vas saliendo y sale al encuentro un amigo, un vecino, un compañero, y te dice, por ejemplo, Daniel, fíjate que a mi trabajo o a mi universidad o a mi colegio llegó un compañero que dice que él es evangélico y nos habla todo el día del evangelio, y todo el día nos habla del evangelio, y nos tiene nos tiene bastante ya aburridos con el tema. Pero lo peor de todo, Daniel, es que nosotros no le entendemos. No entendemos lo que es el evangelio. Y bueno, yo sé que tú vas a la iglesia, yo sé que tú te has preparado en la palabra. ¿Me puedes explicar qué es el evangelio? Y esa es una buena pregunta. Y es la pregunta que le formulamos a todos los que hoy día nos están viendo, lo están escuchando. ¿Cómo le explicaría a usted, a su vecino, a su compañero, a su amigo, qué es el evangelio? Si usted lo pudiera describir, si usted lo pudiera comunicar en pocas palabras, ¿cómo es que usted lo describiría? ¿Cierto? Una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, y creo que al explorar estos episodios que vienen de diálogos vamos a poder entender de una manera clara y sencilla cómo poder compartir el evangelio, cómo poder hablar del evangelio y de lo que significa el evangelio. Y creo que eso nos ayudará de una manera más sencilla y práctica en cómo poderlo compartir a otros. Aunque pueda sonar un poco como una herramienta evangelística, realmente cuando entendemos el evangelio, yo creo que podemos explicarlo con más claridad. Primero necesitamos nosotros entenderlo, y de esa manera podremos compartirlo a otros de una manera que otros lo puedan comprender, que otros puedan entender la importancia, lo pertinente y lo necesario que es para la vida de cada uno de nosotros. Y es tan necesario porque, como decía anteriormente, hay muchas respuestas que se dan en torno a esto, que obedecen, por ejemplo, a disciplinas eclesiales, que tienen que ver también con el evangelio, pero no definen correctamente el término evangelio, como el orar, como el leer la palabra, como el asistir a la iglesia, cómo vivir en comunidad, cómo servir. Y aún yo recuerdo que habían respuestas que tenían que ver con aspectos netamente legalistas, como no hagas esto. Eso es el evangelio, es no hacer esto, no hacer esto otro, dejar de hacer esto. Y si bien hay muchas cosas que en el camino sí van a ser parte de mi vida, Son ciertas. y son ciertas, pero en la Génesis no definen correctamente el término evangelio. Y precisamente este libro nos abre la perspectiva general del evangelio, y nos permiten poder explicar a la luz de la escritura y a la luz de la narrativa bíblica que va desde el Génesis hasta Apocalipsis, poder explicar, según nos enseña el libro, en 4 momentos, en 4 principios, lo que significa o lo que pudiera llevarnos a una perspectiva muy general y correcta acerca de lo que es el evangelio. El libro nos habla de esta historia de la redención del hombre. Esta historia de la narrativa bíblica se puede resumir en estos 4 momentos. Y hay otra pregunta que, aparte de decir qué es el evangelio, también está ahí, cómo el evangelio trabaja a través de nosotros. Es decir, no es simplemente algo entonces que viene a dar significado a nuestra manera de ver al Señor, a nuestra manera de ver nuestra vida cristiana, sino sobre todo en cómo al comprender el evangelio podemos ver la obra que el Señor quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida, y cómo esa obra involucra a otros. Entonces veremos que allí está la misión, allí está el perdón, pero allí también está el conflicto, y van a ser algunos de los temas que van a ser muy interesantes tocar, porque es la manera en la que el evangelio nos lleva a ver cómo Dios hace una obra en nuestro corazón, cómo Dios hace una obra
en nuestra vida, aún en medio de las situaciones que nos suceden, pero que Dios las puede usar y nos quiere mostrar otra vez a Cristo Jesús. Así que creo que va a ser muy importante entender esas dos preguntas y ver cómo nuestra vida es expuesta a lo que es el Evangelio y cómo el Evangelio empieza a hacer esa obra en nuestro corazón, en nuestra vida, en aquellas áreas que vemos que hay donde trabajar. Sí, una de las conclusiones es que finalmente el Evangelio tiene que hacer un movimiento interno y que se hace evidente externamente. Y cuando no se hace evidente externamente es porque probablemente el movimiento interno no es el correcto, no está produciendo lo que tiene que producir, partiendo de la base que es una transformación. El Evangelio transforma la vida. Por lo tanto, ahí existe lo que tú mencionabas, dos movimientos, un movimiento interno y un movimiento externo. Y el externo es evidente que algo realmente está funcionando bien en nosotros y que es el Evangelio actuando. Y creo que ese ha sido uno de los temas que realmente uno analiza y se da cuenta que quizá de pronto hablo de pronto a título personal, y es que pronto seguimos lo que significa ser el Evangelio, lo que tú decías, nuestra vida eclesial, nuestra vida espiritual quizá, pero realmente preguntarnos qué significa el Evangelio y cómo Él trabaja a través de nosotros puede ser un buen punto de partida para empezar a comprender que aunque lo que estamos haciendo es importante, hay algo que debe pasar adentro de nuestro corazón. Correcto. Que no se basa el Evangelio simplemente en hacer cosas, sino que se basa en algo que el Señor quiere cambiar en nuestro ser para que naturalmente entonces fluya de adentro esa vida abundante que produce el Evangelio en nuestra vida. Y eso es precisamente lo que, Pastor Daniel, lo que en esta temporada este libro, La vida central en el Evangelio, nos va a ir permitiendo responder y de manera correcta. ¿Y qué te parece, Pastor, si vamos ya a esta perspectiva general, a estos 4 momentos que nos resumen o sintetizan de manera correcta lo que es el Evangelio? ¿Te parece? Yo creo que sería muy bueno y que realmente tengamos nosotros esa expectativa de poder, al acercarnos a tiempos como estos, donde podemos conversar, donde podemos a través de una charla meditar y pensar un poco más en un asunto tan importante como lo es el Evangelio. Así que creo que como iglesia tenemos ese deseo de compartir al Señor, de compartir el Evangelio, esas buenas noticias, pero que esta también sea una oportunidad para, de una manera sencilla, de una manera cotidiana, a través de una conversación. Sé que en casa de pronto usted está allí y que podamos juntos entonces pensar un poco y aprender acerca de lo que el Señor allí ha expresado en su palabra. Entonces, cuando hablamos de perspectiva general, ¿a qué nos referimos? Bueno, una perspectiva general es a la manera correcta de presentar el Evangelio, desde la narrativa bíblica. Y como decíamos delante, esto se puede resumir en, y pueden ser, como decías tú, Pastor, recién, muy práctico y muy útil, y se pueden resumir en 4 principios o en 4 momentos de la historia. Y el primer principio o el primer momento, vamos a hacer cuenta, Pastor Daniel, que esta es una obra de teatro que se divide en 4 momentos. Entonces cada momento se levanta el telón y nos presenta el primer acto, por así decir. Y el primer acto menciona acerca de la creación, el mundo para el cual nosotros fuimos hechos. Y esta historia no comienza con nosotros, sino que precisamente comienza con Dios. En el fondo, nosotros sabemos que esto es verdad, pero muchas veces nosotros tendemos a perder de vista o pretendemos ser nosotros el centro o lo más importante. Sin duda, para Dios nosotros somos importantes, pero la historia no comienza con nosotros. La historia comienza con Dios, este Dios infinito, este Dios eterno, este Dios inmutable,
que creó todas las cosas de la nada. Y así parte incluso la Biblia mencionando Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, que ha sido Dios por medio de su palabra que creó todas las cosas. Este Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí nos lleva a detenernos en algo, porque alguien pudiera pensar que Dios creó porque estaba solo, pero la Biblia nos dice que Él no creó por una necesidad de estar con alguien, porque en sí mismo Él ya estaba en esta Trinidad perfecta, armoniosa, por lo tanto Él no necesitaba crear algo porque se sintiese solo, sino que Él crea todo esto con una finalidad y un propósito: manifestar su poder creador, su amor hacia su creación y para establecer esta relación con lo creado en este caso. Así que, Pastor Daniel, todo comienza con Dios. Y eso parte con una primicia. Nosotros como creyentes descartamos toda teoría que pueda existir, o toda teoría que ha pretendido dar respuesta a la creación. La teoría de Darwin, de la evolución, el Big Bang y tantas otras teorías que han venido surgiendo en el tiempo. Nosotros partimos de la base que todo lo creado, es decir, todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que nuestros ojos aún no ven, todo ha sido creado. Y este es un tema, pastor, que es muy importante, porque si algo ha pretendido, sobre todo el mundo agnóstico o ateo, es hacernos creer que todo surgió de la nada y que todo surgió casi de una casualidad. Sin embargo, nosotros creemos no en la casualidad, sino que en la causalidad. Es decir, todo tuvo su causa y todo tuvo su efecto. Entonces, partimos de la primicia. Y es muy interesante al leer la Escritura, entender también algo muy importante. El versículo 1 dice: y en el principio Dios creó. Sí, yo siempre digo esto, pastor. Si el creyente no cree en esta primera frase, es muy difícil que pueda creer todo lo que sigue a continuación, ¿cierto? Entonces nosotros partimos de esa base. Él creó todo con un rebose de su perfección, su amor propio, bondad y gloria. Y Dios crea también en esta, yo le llamo poema creacional, Pastor Daniel, sella esta creación con la creación del hombre y hace la distinción, porque al hombre lo crea a su imagen, sino que lo crea a su imagen y a su semejanza. Y eso es muy maravilloso. Creo que eso nos da entonces un punto de inicio muy importante, porque quizá cuando hablamos del Evangelio pensamos que hablamos desde Cristo, y a partir de que Cristo se encarnó y estuvo entre nosotros, sino que vemos que el Evangelio ha sido algo que es desde Dios mismo, que ha iniciado aún desde la creación, y cómo desde la creación podemos entender la trascendencia de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y cómo ha empezado todo. Y creo que eso nos ayuda entonces a ir un poco más a la profundidad de lo que es el Evangelio. Si pensáramos entonces que en primer lugar está esa creación, en segundo lugar, entonces, ¿qué podría estar? Partiendo de esta base que Dios ha creado todo, y la creación de Dios es perfecta, y la creación de Dios es inteligente, y crea todo, ¿cierto?, para la gloria de Él, y crea este hombre a imagen y semejanza de Él, que esto nos da también nuestra dignidad y nuestro valor. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. También nos ha hecho humanos, y probablemente, es decir, somos seres creados dependientes del Creador. Fuimos hechos para adorarle, fuimos hechos para disfrutarle, fuimos hechos para amarle y servirle, y no servirnos a nosotros mismos. Pero lamentablemente, Génesis capítulo 1
nos trasladamos a Génesis capítulo 3. Y aquí pudiéramos decir, Pastor Daniel, se cierra el telón del primer capítulo y se abre el telón del segundo capítulo. Y ya no es una noticia muy agradable, porque pasamos al segundo capítulo, que es la caída, es decir, la corrupción de todas las cosas. Dios nos creó para adorarle, Dios nos creó para disfrutarle, Dios nos creó para amarle y para servirle. Pero lamentablemente este episodio nos muestra cómo es que el hombre, persuadido por el animal más astuto de toda la creación, cede a la tentación y provoca lo que nosotros conocemos como la puerta de entrada al pecado y a la corrupción de todas las cosas. ¿Qué quiso hacer el hombre en esta ocasión? Engañado por la serpiente, simplemente quiso ocupar el lugar de Dios. Recordemos que la serpiente se acerca a Eva y astutamente le dice: así que te han dicho de este fruto no has de comer. Y Eva le responde: sí, Dios nos dijo que no comiéramos, porque si comemos ciertamente moriremos. Y ahí viene la astucia y la mentira. No morirás, sino que serás como Él. Sus ojos se abrirán y serán como Él. Y bueno, este es el resultado del pecado. Todo ser humano es pecador por naturaleza y también por elección propia. Así lo menciona Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Qué viene a continuación? Bueno, creo que a partir de ahí lo que vemos es simplemente una caída tras otra, una reacción en cadena que nos lleva a un punto en el cual se hace necesario un Salvador, se hace necesario un Redentor, un Cordero que exponga y que pague por nuestra deuda, porque ya había llegado a un punto entonces de el ser humano, de la corrupción, llegar a todo lugar, a corroer, a dañar todo lo que, todas las esferas de la vida, todas las esferas del ser humano. Y creo que es especial, aunque es una caída, aunque viene un declive en el mundo, en las personas, también es la manera, aún en medio de esa caída, que el Señor muestra esa misericordia, esa bondad, esa esencia de lo que Él es. Y creo que cuando entendemos esto, que aún siendo quizá merecedores de un castigo, de una condena por nuestra decisión, por nuestro pecado, aún el Señor vemos su intención de Así redimir, es. de salvar, de regenerar nuestra vida, de cambiarnos. Y eso es especial también. Así es, porque el pecado ya no viene a ser solo una acción, sino una predisposición. Nosotros venimos predispuestos al pecado. Y el pecado trae consigo básicamente dos consecuencias. El pecado nos esclaviza, nos hace esclavos, así lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 6. Y lo otro es que el pecado trae condenación. Y estas dos consecuencias se resumen en una muy mala noticia, en una pésima noticia. El hombre ha sido quitado del Edén, ha sido de alguna manera expulsado del Edén, del paraíso. Dios ha cerrado las puertas del paraíso, ha puesto incluso ángeles ahí al cuidado para no permitir el ingreso del hombre más. Y esta relación perfecta que había entre Dios y el hombre se rompe definitivamente. Y aunque el hombre quisiera retornar por sí solo a establecer esta nueva relación o una nueva relación con Dios, es imposible. Y el hombre sale errante por el mundo bajo una condena. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el hombre, no solo física, sino que espiritualmente, está muerto. Y esa es una muy mala noticia, Pastor Daniel. Por eso que nosotros debemos partir de entender
que esta es una pésima noticia y el ser humano, el hombre, la mujer, los jóvenes, los niños, no van a poder entender lo que es una buena noticia si primero no pueden comprender la mala y pésima noticia. Pastor, en estos días compartía con unos jóvenes y les explicaba que una mala noticia se pudiera traducir de manera ilustrativa en un hombre que va navegando en un bote mar adentro y de pronto una ola da vuelta a este bote y el hombre cae a las aguas, pero entiende que esa es una mala noticia. Está mar adentro, el bote se ha volteado y él está ahí. Pero la noticia no es tan mala todavía porque él todavía puede mantenerse a flote. Puede mantenerse nadando, moviendo sus pies y sus manos y nadando y puede mantenerse a flote. Pero la situación empeora porque empieza a cansarse, empieza a calambrarse, empieza a sufrir de hipotermia y ya él se va dando cuenta que no tiene salida, que definitivamente se va a hundir y definitivamente va a morir. Ahí él entiende que él está muerto porque no hay salvación para él. Y la noticia es muy mala, ya no es tan mala, sino que supremamente mala. Pero ahí él entiende que se va a salvar sola y únicamente si hay una mano que lo salva, si hay alguien que lo salva. Que ya no depende de él. Exactamente, pastor. Y es ahí donde nosotros de alguna manera cerramos el telón de este segundo capítulo y abrimos el telón para el tercer capítulo y es donde aparece el héroe de esta historia, ¿cierto? Qué interesante que tú decías eso, Paz, porque creo que siempre se nos ha repetido lo que significa evangelio. Y cuando uno mira la palabra evangelio es buena noticia. Exacto. Pero es muy necesario y a veces puede ser no algo agradable de escuchar la mala noticia. Porque quizá también la mala noticia sea el estado actual de nosotros, el estado actual de una persona, pero que necesita entender su estado actual, es decir, quizá puede ser esa mala noticia para realmente comprender cuál es esa buena noticia. Exacto. Y es maravilloso cómo el evangelio llega en el momento oportuno de nuestra vida. A veces quizá si lo llevamos a la práctica un poco, tienen que suceder muchas cosas en nuestra vida que nos llevan a entender que no hay nada que nos pueda salvar, que no hay un recurso en mis manos que pueda yo utilizar para salvarme, para encontrar una solución a X o Y problema. Y es ahí donde el Evangelio me muestra a Cristo Jesús como el único que puede sanar, salvar, solucionar, redimir aquello que quizá habíamos perdido toda esperanza. Es tan importante que podamos ver cómo el Evangelio llega a momentos de nuestra vida que son tan críticos. Puede ser para nosotros en nuestra posición la oportunidad para que a personas que quizá están en una situación de vida donde pueden sentirse como aquel náufrago que el pastor ahorita nos contaba, el Evangelio puede traer respuesta, el Evangelio puede ser propicio, pero no solamente para aliviar una situación como tal, sino a traer esperanza de vida y a traer propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y por eso al abrir entonces el tercer telón, viene algo importante. Muy, muy importante porque toda historia necesita un héroe. Sí. Y en este caso el héroe de esta historia del Evangelio es nada más ni nada menos que Jesucristo, nuestro Señor. Y esto es tan interesante, pastor, porque suena muy fuerte muchas veces, pero para entender la buena noticia debemos de comprender la mala. Y la mala noticia, y perdone que sea majadero en esto, pero es que si no estás en Cristo, si Cristo no es quien está sentado en el trono de tu corazón, si Cristo no es tu Salvador, si Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador, estás condenado, estás bajo pena de muerte. Y no hay otra salida, no hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra ruta, no hay otra manera de alcanzar la salvación, sino es por medio de la gracia
que nos concede nuestro Señor Jesucristo. Este Salvador, este Redentor, este Libertador que nos rescata de la esclavitud y de la condenación del pecado y que finalmente restaurará todas las cosas a su bien original. Este Salvador que es verdaderamente humano, para pagar la deuda necesitaba ser verdaderamente humano, pero también verdaderamente Dios. Así es. Y no podía ser de otra manera. Que no ocupara nuestro lugar, que fuera nuestro sustituto, tenía que ser también humanamente y divinamente. Es por esto que Dios envió a Jesús al mundo para ser nuestro sustituto y para establecerse como el puente, como el camino de la reconciliación entre este hombre que está apartado hasta este punto de Dios, hasta este hombre que es errante por la vida, hasta este punto donde el hombre espiritualmente está muerto, para volver a conectarse y a relacionarse con su Dios y pasar de esa muerte espiritual, de esa condena, ¿cierto?, a la vida que nuestro Señor nos viene a ofrecer. Y bueno, Jesús vivió una vida de obediencia perfecta a Dios, así lo describe la carta a los Hebreos, haciéndose la única persona en la historia que no merecía juicio, pero por causa de nosotros, Él toma nuestro lugar y recibe la justa ira de Dios allí en la cruz del Calvario, es donde se produce esta reconciliación con Dios para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que le confiesa como su Señor y como su Salvador. Creo que una de esas buenas noticias la podemos ver en Apocalipsis 21:5 y allí el pasaje nos dice: "He aquí yo hago nuevas todas las cosas". Y es precioso saber que aparte del Evangelio, mostrarnos nuestro estado actual, nuestra situación, nuestra condición, es ver cómo el Señor, a partir de lo que Él ha hecho por nosotros, nos dice eso: "Ve aquí, yo hago nuevas todas las cosas". Porque quizá muchas veces la realidad de las personas, y puede quizá ser, puede en algún momento mi realidad fue: realmente el Señor podrá perdonarme, podrá sanarme, podrá hacer esta obra en mi vida. Y el Señor, así como en el principio escuchamos, Dios creó todas las cosas, así mismo el Señor dice: "Yo hago nuevas todas las cosas". Es decir, es una manera del Señor mostrar su carácter bondadoso, misericordioso, amoroso, aún en medio de nuestra condición. Y esas son las bondades y las virtudes del Evangelio que están allí presentes y que llegan a nuestra vida y que nos muestran al Señor de una manera más cercana y más profunda. Y es maravilloso saber y darnos cuenta de que la oferta de la reconciliación por parte de Dios, por medio de Jesucristo su Hijo y por medio de la gracia, todavía está aquí. O sea, todavía hay esta oportunidad, todavía se predica el Evangelio, todavía se anuncia, como buenos heraldos de Dios, anunciamos esta buena noticia de que Jesús ha venido, de que Jesús ha tomado nuestro lugar, de que Jesús ha pagado el precio, de que Jesús ha saldado la deuda y de que Jesús sigue extendiendo su gracia para aquellos que escuchan y responden a este llamado que Él nos hace. Y creo que eso, aunque quizá ustedes y yo y nosotros lo hayamos escuchado tantas veces, es tan reconfortante, es tan lleno de ánimo para nuestro corazón, para nuestra fe, porque nos vuelve a centrar en lo que realmente es importante, en lo que realmente sostiene nuestra fe, nuestra vida con el Señor, y eso hace que podamos crecer y animarnos en seguir al Señor, en creerle a Él, pero también nos lleva a quizá también entonces un cuarto episodio de
Así algo es, especial. porque finalmente se baja el telón del tercer capítulo para abrir el telón al cuarto y último capítulo, y que es precisamente donde aparecemos nosotros. Ujú. Y a esto nosotros le llamamos la respuesta, que es la respuesta que brota de nosotros a partir de esta gracia recibida del Espíritu Santo en nuestra vida, sellándonos como hijos de Él, que respondemos a esta noticia. ¿Cuál es la noticia? Dios ha creado las cosas, el hombre por su desobediencia la arruinó todo, ¿cierto? Y eso lo llevó a la condenación, a la muerte, pero vino Jesús a tomar el lugar que al hombre le correspondía, a pagar la deuda, a saldar la deuda y a colocarse como el puente, el camino a la reconciliación con Dios. Y ahora nosotros, ¿cómo respondemos a eso? Eso es lo importante, ¿cómo respondemos? Ahora, de ahí surge también que no todos responderán, sino a los que Total el realidad. Señor, a los que el Señor llama. Y a eso le podemos denominar también como esa gracia que es irresistible para los que a Dios ha llamado. Yo les compartía, ya no se usan mucho, pastor, ahora, pero esos relojes antiguos o las radiorelojes que Sí. te iban despertando con un sonido muy, muy allá lejano, como que te permitían seguir durmiendo. Pero ese sonido iba subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegaba un momento en que ya no podías. Eso esperaba. O te despertabas o te despertabas. Y gracias a Dios, porque el llamado de Dios, la gracia de Dios, tocó la puerta de nuestras vidas Sí. y golpeó tan fuerte que ya hubo un momento en que nosotros no pudimos decirle, Resistirnos. no puedo ya hacerme el loco que no estoy escuchando, sino que he oído llamar. Y no solo eso, sino que me permite hoy día responderle. ¿Y cómo le respondo? Le respondo por medio de esa fe que Dios ha puesto en nosotros y de ese arrepentimiento. Y así como nosotros nos entregamos, cuando nos subimos al Uber, nosotros nos entregamos al chofer y confiamos que él nos va a llevar a destino. No sé si yo creo que sí, pastor. Cuando nos subimos a un avión, ¿qué hacemos? Nos sentamos y nos ponemos el cinturón de seguridad y confiamos en que el piloto nos va a llevar a destino. Esa fe es la que debemos de poner en nuestro Señor y Salvador y confiar. Es una de las respuestas. Exacto. Esa es una de las respuestas que creo que empezamos a tener cuando vemos esa buena noticia llegar a nuestra vida y que empieza a marcar un camino en nuestra caminar con el Señor que nos empieza a llevar a conocerle más y a poder ser un testimonio de lo que es el Evangelio, de lo que significa seguir al Señor. Y creo que es algo que nos lleva a responder no solamente entonces con fe, sino también a una tarea de compartir, de testificar, de anunciar eso que Jesús ha hecho por nosotros. Amén, amén. Y ahí es donde se comienzan a añadir a lo que pudiéramos haber mencionado al principio. El buscar seguir a Cristo es buscarla a través de su iglesia, buscarla a través de la relación con hermanos, buscarla a través de la palabra, buscarla a través de la oración, seguir sus huellas, seguir sus principios, seguir sus ordenanzas, y Dios comenzará a llevar a cabo esa transformación de la que hablábamos al principio, que es un movimiento interno que se va a evidenciar externamente. Es maravilloso saber que este Jesús que ha venido, bueno, esperamos nosotros por Él, porque Él ha prometido que Él vendrá de nuevo por su iglesia. Y en esta fe y en esta confianza es que también la iglesia se sostiene. Y es especial saber que el Señor nos está reuniendo, que cuando vemos que el Evangelio llega a nuestra vida, que llega a la vida de una persona, que llega a naciones, que llega a pueblos, que llega a etnias, que llega a tribus, es una manera de ver al Señor cómo reúne gente de toda lengua, de toda tribu, para que estén delante de Él. Y ese es un marco maravilloso que Apocalipsis nos habla muchísimo acerca de ese momento por la eternidad que tendremos con el Señor, donde estaremos y donde veremos muchas caras que quizá nunca antes habíamos visto, pero que vemos allí el trabajo del Señor en el mundo de reunirnos
y de que todo eso ha sido posible por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que por gracia hoy podemos disfrutar de Dios y vivir esa vida que tenemos para su gloria, pero también Mm. para responder en servicio a las personas y dar a conocer el Evangelio que ha llegado a nuestro corazón y que podemos hablarlo a través de nuestras palabras, pero también a través de nuestras acciones. Y creo que allí es donde esas buenas nuevas, ese Evangelio tan especial que hemos recibido, tiene ese efecto transformador. Amén. Bueno, y en honor al tiempo, tenemos que ir cerrando. Tenemos que Tenemos que ir cerrando, pero no antes sin recordar que la manera de presentar el Evangelio es es de esta forma, sencilla, práctica. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es que Dios ha creado todas las cosas, es que el hombre por su pecado corrompió todas las cosas, pero que Jesús ha venido a ocupar el lugar del hombre, a pagar el precio y a reconciliarnos con Dios. Y que hoy día nosotros estamos en un tiempo que teológicamente se conoce como el ya, pero todavía no. Ya porque Jesús ya vino, ya Jesús murió por nosotros, ya Jesús pagó la deuda del pecado, ya somos salvos en Cristo Jesús, ya hemos sido redimidos, ya hemos sido alcanzados. Todavía no. ¿Por qué? Porque aún faltan cosas por suceder y nosotros, la iglesia, seremos sin duda testigos de todo aquello y el Señor nos llevará a ese Así es. paraíso y Dios, Él redimirá todas las cosas. Así que esa es la buena noticia. Así le explicaríamos al vecino, así le explicaríamos al compañero, así le explicaríamos al mundo entero. Y esta nueva buena noticia es lo que tú decías, pastor, es la que ahora nos lleva a cumplir la misión de anunciar esta buena Así es. noticia. Así que nuestro deseo al empezar este tiempo de diálogos y esta temática es que el Señor nos ayude y que el Señor toque nuestro corazón para que podamos entender mucho más lo que es el Evangelio, pero que sobre todo nos motive a cada día más responder de la manera en que el Señor desea ante esas buenas noticias que en Jesús hemos recibido. Así que, ¿qué tal si oramos, le damos gracias al Señor y bueno, de antemano damos gracias por acompañarnos y le invitamos a que cada miércoles usted pueda disponerse desde el lugar donde se encuentre para que podamos tener este espacio y crecer juntos en la palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por ese evangelio tan especial, ese evangelio transformador, ese evangelio que ha tenido el poder para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida, esperanza, para darnos propósito, para mostrarnos el camino, Señor, que debemos seguir. Y por esa gracia tan inmensa que has mostrado es que estamos hoy aquí y al tener tiempos como estos deseamos que nos ayudes y que podamos cada día más comprender lo que tu palabra nos dice, lo que tú allí has expresado, Señor, y que esa verdad de tu palabra cada día más se afiance en nuestro corazón, esa verdad de saber que todo ha iniciado por ti, Señor, y que aún en medio de nuestra decisión, de nuestro pecado, Señor, de nuestra iniquidad, tú te has entregado, Señor, por el hombre, por las personas, Señor, y has dado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para rescatarnos, para redimirnos, y que nuestra manera de responder, Señor, sea la manera en que tú deseas, Señor, la manera en que podamos responder a ese evangelio sea una vida que te agrade, una vida que te dé honra, que te dé gloria, que te exalte y que viva en función de servir, de amar, de perdonar, Señor, de ayudar, Señor, aquel que lo necesita, reflejando el carácter tuyo, reflejando tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia, tu justicia, Señor. Así que ayúdanos y por eso agradecemos por este espacio y colocamos delante de ti todos estos episodios que sabemos que serán de bendición y que nos edificarán y nos llevarán cada día más a comprender lo que es el Evangelio y lo que significa esa buena noticia, Señor. Gracias por llegar a nuestro corazón, gracias por encontrarnos
Gracias por redimirnos, gracias por salvarnos, Señor. Es por tu gracia y por tu gran amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.